Muy buenos días, queridos amigos. Para mí es un gusto y un placer poder compartir con ustedes otro tema más en este módulo de Factor Hombre. Mi nombre es José Rosario González y soy servidor del grupo de Factor Hombre y tengo ya aquí en este grupo aproximadamente 5 años. Hoy llegamos al final del módulo 1 y cerramos con un tema pues bastante fuerte, bastante candente. Y el tema que vamos nosotros a compartir hoy con ustedes tiene por título La impureza sexual. Esto realmente puedo iniciar este tema con unas preguntas. ¿Qué significa eh, o qué ideas vienen a tu mente cuando escuchas la palabra sexualidad? ¿Qué entiendes por erotismo? ¿Qué entiendes por castidad? Son conceptos que trataremos de explicar en este taller porque realmente se han tergiversado a lo largo de nuestra vida y realmente hemos arrastrado muchos conceptos malentendidos y eso realmente nos ha llevado a vivir nuestra sexualidad de una manera inadecuada, no de acuerdo al plan de Dios. La mayoría de nosotros, estoy seguro, de los que estamos participando en estas reuniones, estoy casi seguro que no recibimos una educación sexual en nuestra familia. Realmente la sexualidad era un tema prohibido. Se nos decía que el sexo era pecado, que estaba prohibido, y por lo tanto era un tema que nunca se daba entre las charlas o las pláticas de padres a hijos. Más bien cuando había algo que corregir, nuestros padres nos llamaban la atención o nos prohibían hacer cualquier cosa que era considerada como indebida. Pero realmente no había una formación dentro de la familia. Entonces, realmente fuimos creciendo y fuimos aprendiendo de la sexualidad, pero de una manera quizás no lo más adecuado. ¿Por qué? Porque realmente fuimos aprendiéndolo a través de la relación con nuestros amigos, con nuestros compañeros, y quizás muchas veces, pues en lugar de formarnos adecuadamente, pues nos arrastraron a cosas en las cuales, pues si las recordamos, pues nos da pena, vergüenza haber estado ahí en esos momentos. En la actualidad, ¿cuál es el problema precisamente que estamos viviendo? Pues realmente podemos ver a nuestro alrededor situaciones, por ejemplo, en las cuales los jóvenes en la actualidad, ante la influencia de tantos medios de comunicación, están ahora sí que llenos de ideas y de información, pero desgraciadamente muchas de ellas distorsionadas. Y así podemos ver cómo nuestros jóvenes tienen acceso a un mundo de información e inclusive, fíjense, en los libros de texto de la primaria, por ejemplo, de quinto y sexto año, se les da a los alumnos educación sexual. Nosotros, si recordamos, pues vimos las partes de nuestro cuerpo, nuestro órgano reproductivo, lo vimos desde el punto de vista fisiológico, sus componentes, etc. Esto lo ven también ahora nuestros hijos, pero además de eso, existe una parte de los libros de texto de la Secretaría de Educación donde se mencionan aspectos que no están bien dirigidos. Por ejemplo, existe temas como por ejemplo el que tú puedes, se les da información a los alumnos de que ellos pueden vivir la sexualidad y tener relaciones sexuales en el momento que ellos quieran y con quien quieran, presentándoles esto como que si la sexualidad es un derecho que ellos pueden utilizar
y que su cuerpo pueden usar de él de la manera que ellos quieran. Eso es lo inadecuado. Inclusive hay temas, por ejemplo, de que se les da temas sobre los preservativos, sobre el control precisamente para evitar el embarazo. Entonces, inclusive hay escuelas que hasta regalan los preservativos a los alumnos como una manera de prevención. Entonces, imaginémonos toda esta información que están recibiendo nuestros hijos, pues realmente los va llevando a un punto inadecuado. Y aquí, ¿cuál es el problema que resulta de todo esto? Pues vemos nosotros así, por ejemplo, embarazos no deseados en adolescentes. Vemos también problemas de, de que nosotros tenemos jóvenes que deciden vivir en unión libre. Y realmente el motivo de este deseo en realidad no es el que quieran ellos iniciar una relación de compromiso, porque no se ve el compromiso por ningún lado. Realmente lo que está atrás de todo esto es el deseo de tener una relación sexual. Y muy abiertamente dicen, bueno, pues vamos a vivir juntos y si nos entendemos, luego nos casamos, ¿sí? Pero si no, pues nos separamos y tan amigos como siempre. Entonces, ¿qué provoca esto? En los jóvenes que realmente se empiecen a utilizar, empiecen a vivir su vida sexual no de acuerdo al plan de Dios. Y se están utilizando mutuamente, buscando su satisfacción individual y personal. Entonces, esto realmente pues es una desviación de lo que debemos hacer. ¿Qué otras cosas suceden? Pues que derivado de todo esto, los matrimonios se han reducido drásticamente en los últimos años. Cada vez hay menos jóvenes que quieren casarse, que quieran comprometerse. Otra situación que vemos es un incremento en los divorcios. ¿Por qué? Y muchos de estos divorcios se dan por infidelidad en el matrimonio. Muchas parejas se separan o deciden divorciarse porque uno de ellos cometió infidelidad. Y esto, desgraciadamente, en la actualidad no solamente el hombre es el que comete este acto, sino también las mujeres. Entonces, esto se está volviendo cada vez más complicado. También vemos por ahí situaciones en las cuales matrimonios de más de 20 años se separan y vemos al hombre ya de 50 años o más casarse con una jovencita que podría ser su hija. Y realmente si lo pensamos, digamos, ¿qué está atrás de todo eso? Atrás de todo eso está una búsqueda de la satisfacción del placer sexual. Entonces, algo anda mal, algo está mal en nuestra sociedad y eso nos está llevando a generar todo este tipo de problemas que estamos comentando. Pues bien, eh, aquí realmente, ¿cómo podemos nosotros empezar con toda esta explicación? En primer lugar, debemos entender qué es exactamente la sexualidad. La sexualidad es un don que Dios nos dio desde que nacemos. Si nos remitimos al Génesis, en este libro Dios nos dice que Dios creó al hombre, los creó hombre y mujer, los bendijo y les dio ese don de decir, creced y multiplicaos. Estaba esa misión del hombre y de la mujer de ser partícipes y cooperadores con Dios en la procreación de los hijos. Esto lo encontramos en el Génesis y en el capítulo 1, versículos del 27 al 28.
Pero no solamente es esa función, la de la relación sexual. También está dentro de las misiones o funciones de la relación sexual en el matrimonio el crecimiento de los esposos desde el punto de vista emocional, sentimental y espiritual. ¿Por qué? Porque la relación sexual en el matrimonio une a los esposos física y espiritualmente. La sexualidad dentro del matrimonio es el medio por el cual el hombre y la mujer se donan, se entregan uno al otro, y para que se cumpla eso que está también escrito en la Sagrada Escritura, que es que ya no serán dos, sino una sola carne. Entonces, esto realmente nos lleva a pensar que la sexualidad dentro del matrimonio no es nada más buscar una satisfacción personal, sino que va más allá. La sexualidad dentro del matrimonio es una bendición, es algo bueno. Inclusive está considerado el hecho nupcial como un altar en el que el hombre y la mujer se ofrecen a Dios en su unión sexual. Entonces, no es cualquier acto, no es nada más una respuesta al impulso del deseo sexual, sino una donación, un acto a través del cual el hombre y la mujer se expresan su amor conyugal. Entonces, como vemos, es un acto, considerémoslo como sagrado, como lleno realmente del amor de Dios. Entonces, aquí, la sexualidad tenemos que verla que tiene que ser vivida dentro de un marco de referencia. Y ese marco de referencia es la castidad. ¿Y qué es la castidad? Muchas veces este es un concepto también que hemos malentendido y creemos que castidad es no tener relaciones sexuales, que es negarse a todo lo que tiene que ver con el sexo. Y no es así. La castidad es decir sí a la vivir la plenitud de la sexualidad, pero obviamente siempre de acuerdo al plan de Dios. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, esta castidad es una virtud que nos lleva precisamente a ordenar nuestro deseo sexual para ser vivido dentro de lo establecido por Dios. La castidad se vive de acuerdo al plan de vida que nosotros tenemos o que estamos viviendo. Tenemos tres tipos de estados de vida: la soltería o el celibato. Todos pasamos por eso. Cuando somos jóvenes, adolescentes, pues somos solteros, ¿sí? Pasamos por esa situación de vida. Entonces, la castidad, ¿qué nos dice? ¿Cómo debemos de vivir esa parte de nuestra vida? Esa etapa de nuestra vida nos dice, bueno, primero lo que nos dice es las relaciones sexuales están referidas al matrimonio. Si tú quieres tener una relación sexual de acuerdo al plan de Dios, lo tienes que hacer dentro del matrimonio, no fuera de él. Entonces, si yo estoy soltero, bueno, pues la castidad me pide abstente de tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, aquí realmente esto es verlo de una manera correcta, porque miren, de manera natural, nosotros como seres humanos sentimos la atracción sexual. Nosotros como hombres sentimos la atracción por la mujer. Y eso no es malo, es natural. Y el deseo sexual también es natural en nosotros. Pero en dónde es
¿En dónde está el punto importante? Que esa atracción y ese deseo sexual debe ser bien dirigido hacia vivirse dentro del marco de la castidad, como lo decíamos. Bien, entonces, dentro de la soltería o del celibato, la castidad nos pide abstenernos de las relaciones sexuales, de vivir nuestra relación con una mujer, por ejemplo, si tenemos una novia, pues tenemos que respetarla, verla como una persona, no como un objeto, ¿sí? Sino como una persona que tiene dignidad y respetarla como tal. Entonces, si yo quiero llegar a tener una relación con ella, bueno, pues tengo que pensar en compromiso, tengo que pensarlo a través del sacramento del matrimonio. Entonces, aquí el siguiente punto o estado de vida sería el matrimonio. Ya en el matrimonio, esta es parte expresa de la vida de los esposos, la relación sexual, como ya lo comentamos. Entonces, la castidad que pide, que simplemente pide en el matrimonio que la relación sexual sea vivida dentro del marco de la castidad en el sentido de que se debe dirigir correctamente el deseo sexual. El esposo o la esposa no deben de pensar en esa relación sexual en su satisfacción personal como objetivo, porque cualquiera de los dos que lo piense así está utilizando a la otra persona. Entonces, la relación sexual se desvirtúa y caemos en un aspecto de impureza. Cuando yo pienso nada más en mi satisfacción personal, estoy desvirtuando, ¿sí? mi sexualidad, mi relación sexual. No está bien dirigida. Entonces yo estoy pensando en mi satisfacción y no pienso en la otra persona. Entonces, el tener una relación sexual dentro del matrimonio implica el que yo dirija precisamente mi deseo a satisfacer a la otra persona, a donarme, a entregarme completamente a la otra persona en un ambiente de amor y de respeto. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, dentro del matrimonio, pues obviamente el sacramento del matrimonio concede bendiciones a los esposos para que ellos puedan vivir plenamente esa entrega, esa donación. Y Dios bendice esa unión porque además lo que se pide dentro de la castidad es que los esposos estén abiertos a la vida, que ellos a través de esa unión, como lo dijimos, sean cooperadores con Dios en el plan de procreación. Entonces es importante que entendamos este punto. El otro, el otro estado de vida que tenemos pues es la vida consagrada. Es cuando un hombre o una mujer deciden voluntariamente dedicar su vida a Dios. Y en este caso, obviamente, ellos de manera voluntaria deciden no vivir su sexualidad, ¿sí? De la manera como se podría vivir de otra persona. O sea, ellos no pueden pensar en que van a tener una relación sexual con otra persona. Y ellos manifiestan su deseo de no vivir esa sexualidad a través de sus votos. Los religiosos y los sacerdotes profesan votos de castidad y la castidad en el aspecto de la vida consagrada pues implica eso, el decidir voluntariamente no vivir ese aspecto. Es difícil, es duro. O sea, yo como hombre casado me comparo y digo, híjole, de veras es pesado, es complicado para un hombre y para una mujer abstenerse de eso, ¿no? Bien, entonces, entendido así, la castidad ahora ya entendemos que no es una negación, sino que es un sí a vivir nuestra sexualidad de una manera adecuada de acuerdo al plan de Dios. Ahora,
Un punto que nos queda nada más también por compartir aquí es el erotismo. Esto de erotismo pues viene de ya, se originó la palabra en los griegos con el dios Eros, ¿sí? Que era una definición del amor sexual, de la atracción sexual. Bueno, podemos decir nosotros que el erotismo se refiere a nuestra atracción y deseo sexual. Y el erotismo no es malo, no. Existe de manera natural en nosotros, ya lo dijimos. Dentro de nosotros existe ese deseo y esa atracción sexual en nuestro caso de hombres, por la mujer. Entonces, ese erotismo debemos nada más dirigirlo y controlarlo. Hay que tener mucho cuidado porque el erotismo lo comparo yo a veces como un caballo bronco, que tenemos que controlar bien las riendas porque si no se desboca. Y es fácil que se desboque. Entonces debemos mantener el control de esto. Y ahí es en donde la virtud de la castidad nos ayuda a controlar ese deseo sexual. Entonces, esto es nada más para que tengamos bien esta situación de estos conceptos que a veces se han malentendido y nos llevan a actuar de una manera equivocada. Bien, pues ya una vez explicando esto, vamos a entrar a lo que es realmente una impureza sexual. Bien, pues miren, dijimos que la sexualidad debe ser vivida dentro de un marco de referencia que es la castidad. Pues así de sencillo, todo lo que se sale de ese marco de referencia está considerado como una impureza sexual. Y para que nos entendamos así claramente, en el Catecismo de la Iglesia Católica, sí, en los párrafos del 2351 al 2357 se nos explica cuáles son las impurezas sexuales que están consideradas, sí, como ofensas a la castidad. Y empezamos. La primera, y quizás una de las más comunes, es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí? Entonces, y esto se puede dar tanto en personas que no están casadas como en personas que están casadas, pero que tienen una relación sexual con una persona que no es su esposa o que no es su esposo. Entonces, esto inclusive está considerado como un pecado. Entonces, la fornicación pues es una impureza sexual. La otra es la masturbación. La masturbación pues es la excitación de manera personal a través de los genitales buscando una satisfacción. Entonces, esto lo conocemos y también está considerado como una impureza sexual. El otro es la lujuria y es en donde yo lo considero así, hagan de cuenta, como un pantano. La lujuria es cuando nosotros no tenemos el control de nuestro deseo sexual y se nos desboca el caballo. Entonces el deseo se convierte en un deseo, ahora sí, totalmente descontrolado. Es, por ejemplo, cuando una persona se vuelve adicta al sexo o a todas estas situaciones que estamos comentando. Entonces, la lujuria pues, es un pantano en el sentido de que si caemos en él, nos podemos quedar atrapados. Entonces, es importante cuidar nuestro deseo sexual para no caer en esto de la lujuria. Y la lujuria está relacionada con todos los demás que vamos a mencionar aquí. Entonces, la lujuria está relacionada con la fornicación, la lujuria está relacionada con la masturbación y con otros más que vamos a mencionar aquí. Entonces, es importante que lo entendamos. Otra impureza sexual es la pornografía.
Ya lo hemos comentado en varios de los talleres que hemos tenido, que la pornografía pues es también un peligro para nosotros, que nos esclaviza, que nos vuelve adictos a esta situación con un montón de repercusiones para, si sucede con cuando estamos casados, para la relación con nuestra esposa, ¿sí? Y realmente pues nos se mueve todo el concepto y cae precisamente también en el aspecto de la lujuria. Entonces, está considerado como una impureza sexual. La otra es la prostitución. Quizás muchas personas pueden decir, no, bueno, pues yo no soy tratante de blancas, yo no tengo este problema, ¿sí? No, bueno, pero fíjense una cosa, una persona que va a un prostíbulo buscando tener relaciones sexuales con una mujer comete en realmente dos pecados. Uno, el problema de la fornicación y de la prostitución. No se necesita ser tratante de blancas para caer en este aspecto, sino que al acudir a esos lugares se está propiciando, ¿sí?, que se genere la prostitución. Entonces, pues, ahí verán, ¿sí? Ese es el punto. La otra impureza sexual pues, es la violación. La violación pues tiene aquí el agravante de que es un acto sexual, pero en el cual interviene la violencia física para forzar a otra persona a tener una relación sexual. Entonces aquí el agravante pues ya tiene ahora sí que un concepto mayor. No solamente es el hecho de la fornicación, vamos a decirlo así, sino de la violencia utilizada para forzar a la otra persona. Entonces ya está considerado pues un pecado, un delito realmente. Y el último concepto que maneja el catecismo de las impurezas sexuales está las relaciones homosexuales. Debemos de entender aquí que una persona que experimenta el deseo o la atracción homosexual, por el hecho de experimentarlo, no es una impureza sexual, no es un pecado. Se cae en la impureza sexual o se cae en el pecado cuando se practica una relación homosexual. Entonces se cae en este tipo de impurezas. Pues bien, pues fíjense, ya con esta explicación, estoy seguro que identificamos alguna o algunas de ellas en las cuales nosotros nos hemos visto involucrados, envueltos. Y pues debemos nosotros de estar conscientes de que si estamos en esa situación, nos está afectando de alguna o de otra manera. Entonces es importante que tomemos acción, que no nos quedemos cruzados de brazos y pensando, bueno, pues yo no le hago mal a nadie, yo realmente, yo lo hago porque a mí me satisface, pero yo no involucro a una persona ni nada de eso. No, no, no. O sea, no nos justifiquemos. Realmente tenemos que ser conscientes de que si caemos en unas de estas impurezas tenemos que corregir el camino, ¿sí? Sí nos daña, sí nos afecta y tenemos que tomar una acción al respecto. Ahora, ¿cómo se generan estas impurezas sexuales? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Fíjense, hay un pasaje en la Sagrada Escritura donde le reclaman a Jesús que sus discípulos comían sin lavarse las manos antes de comer. Y los judíos tenían una serie de preceptos por los cuales se hablaba de la pureza. Y muchos de estos preceptos eran estos, de la limpieza. Y decían, quedas impuro. Y había otros preceptos que decían, por ejemplo, que no se debería uno acercar a una persona que estuviera enferma, por ejemplo, de lepra, que no lo podías tocar porque quedabas impuro.
Y así, una serie de conceptos. Bueno, eh, aquí Jesús les explica a estas personas, estos fariseos y maestros de la ley, y les dice que nada de lo externo puede hacer impuro al hombre. ¿Sí? Él dice, es del corazón donde nacen las impurezas. Del corazón nacen los malos sentimientos. Y textualmente él dice, del corazón proceden los malos deseos, las impurezas sexuales, los robos, las mentiras, los asesinatos. ¿Sí? Dentro de nosotros es donde se genera el deseo, ¿sí? Impuro. Y si nosotros lo dejamos, sale y se convierte en acción y en realidad. Puede empezar por un pensamiento, pero si nosotros dejamos que ese pensamiento crezca, se va a convertir en una acción. Entonces está dentro de nosotros el origen, ¿sí?, de todas estas impurezas. Y él lo dice, del corazón salen los sentimientos que hacen impuro a un hombre. Entonces ahí está el origen. ¿Recuerdan ustedes uno de los talleres que dimos acerca de la carne, que era uno de los enemigos del hombre? Pues bien, aquí está la relación. La carne habíamos dicho que era esa tendencia que nosotros tenemos hacia el pecado. Entonces, hablando de la relación con la sexualidad, pues vemos que esa tendencia hacia el pecado está aquí también. Nosotros podemos sentirnos a través de nuestro deseo sexual y nuestra atracción sexual jalados, ¿sí?, hacia cometer alguno de estos pecados o de estas situaciones que comentamos anteriormente. Entonces, ahí está el origen. No le busquemos por otro lado. No digamos, no, pues es que son los anuncios, es la televisión, son las revistas, es el celular. Esos son los medios, pero ¿de dónde nace el deseo de ir a ver la revista, de ver la televisión, de ver una película, de ver pornografía? ¿De dónde? De nosotros. De nosotros sale ese deseo. Entonces tenemos que controlar esto. Bien, pues yo quiero compartirles de una manera sencilla mi testimonio de vida en este sentido, de cómo fui aprendiendo yo de la sexualidad desde mi adolescencia, mi juventud y hasta llegar al matrimonio. Pues bien, fíjense, particularmente desde mi niñez y hasta mi juventud, yo viví en un barrio muy popular en la ciudad, era el barrio de San Juan de Dios. Y yo vivía escasamente una cuadra o 2 cuadras de la zona roja. La zona roja era la zona en donde se localizaban vamos a decirlo así, los bares o cantinas, ¿sí?, de donde se practicaba la prostitución. Entonces, era así casi una tras otra, una tras otra. Y pues todos los días, pues yo vivía ante la advertencia de mi madre principalmente y también de mi padre de tener cuidado, de no ir a esos lugares, de no pasar por ahí, ¿sí? Porque eran lugares malos. Les soy sincero, al principio, pues como yo estaba más pequeño, pues ni me llamaba la atención, es más, sentía que era peligroso pasar por ahí y no lo pasaba. Ya cuando fui teniendo conciencia de lo que realmente se hacía ahí, pues no les niego que a veces sentía curiosidad de pasar y ver. Y pues el espectáculo al que yo me enfrentaba pues era ver mujeres que estaban ofreciendo su cuerpo a los parroquianos y los parroquianos buscando satisfacer su deseo sexual pues iban y pagaban a una de estas mujeres y pues tenían vamos a decir así, una relación sexual fugaz. Entonces, ¿qué aprendí yo en ese momento? Pues yo lo que aprendí, dije, pues la sexualidad es tener una relación sexual con una mujer.
Aquí, le soy sincero, realmente yo nunca me sentí atraído de eso. Yo más bien cuando pasaba y veía a las mujeres me daban lástima y decía, ¿por qué tienen que hacer eso? Y pues muchas veces veía en sus caras tristeza, angustia, ¿sí? Y decía, pues pobres, pobres mujeres que tienen que soportar eso para poder vivir. Bueno, pero ¿hacia dónde me jaló la situación? Bueno, pues en ese tiempo pues la pornografía no estaba tan abierta como ahorita que por ejemplo, donde todos lo tienen. En ese tiempo era una situación como muy exclusiva, ¿no? De la mayoría de edad. No podía uno comprar una revista de esas para caballeros, porque decía, no, pues tienes que tener 18 años, o no podía uno entrar a ver una película al cine, porque eran para mayores de 18 años. ¿Y por qué? Porque ya tenían algunas escenas por ahí de situaciones sexuales, entonces era como un deseo, vamos a decir, pues ya quiero tener 18 años para ir a ver ahí esa película. Eso era básicamente lo que pasaba. Bueno, cuando llegué yo iniciando mi juventud, afortunadamente, pues sucedió algo en mi vida, o sea, conocí a mi primera novia, que luego se convirtió en mi primera esposa, y creo que eso me ayudó en este sentido, de que esa relación para mí me mantuvo alejado de toda esa situación mundana. ¿Por qué? Porque a través de esta relación, pues era una relación de mucho respeto con mi novia. Entonces, realmente había algo que practicábamos los dos, que era en la religión. Íbamos, nos confesábamos, practicábamos los viernes primeros, íbamos a misa juntos los domingos. Había muchas situaciones de la religión que lo hacíamos juntos y eso yo estoy seguro que eso nos ayudó para mantenernos en un ambiente sano, vamos a decirlo así. Y vaya que nos aventamos un buen periodo de noviazgo, nos aventamos 7 años de novios, de tiempo en el cual yo terminé mis estudios y terminando mis estudios, pues pasó un año mientras me acomodaba yo en el trabajo y después nos casamos. Y realmente desde novios pensábamos en tener hijos y muchos hijos, en realidad. O sea, realmente nos hicimos el plan de tener de 4 a 6 hijos. Y creo que Dios nos concedió pues ese deseo. Dios nos bendijo y realmente pudimos tener 5 hijos. Bueno, desgraciadamente la primera, que fue una mujer, nació con problemas y vivió nada más 4 años y ya nada más quedaron 4 hijos. Pero, en fin, esa parte de mi juventud. Y ya hablando de mi situación de matrimonio, pues lo que les puedo decir es que la relación sexual en el matrimonio es lo más maravilloso que podamos tener, siempre y cuando se haga adecuadamente. Cuando caemos en buscar la satisfacción personal, nos encontramos con situaciones que nos frustran. Porque fíjense, es bien simple. Las mujeres son muy susceptibles y muy sensibles en este aspecto y sienten cuando son utilizadas. Entonces, cuando una mujer se siente utilizada, ¿sí? Su actitud cambia y realmente la relación se vuelve seca, fría y no hay una plena satisfacción porque se está desviando el concepto de la relación. Entonces, sucede y es muy fácil. Inclusive muchas veces llega uno a pensar, bueno, pues ya somos esposos, ya, ¿no? ¿Qué problema hay, no? Ya debería de haber, no, tranquilo. O sea, no es eso. Entonces, cuando nosotros no lo pensamos como una búsqueda del deseo personal, de la satisfacción del deseo personal, sino como una entrega, como una situación de donación, las cosas cambian.
Y fíjense, cuando la esposa se siente amada, comprendida, protegida, segura en nuestra compañía o por nosotros, el deseo sexual en ellas nace en automático. Y sentir la entrega de una mujer en el acto sexual es lo más maravilloso que podamos experimentar en realidad. Entonces, es algo hermoso. Y realmente es algo que si uno lo cuida, si uno esto, es algo que se repite, se va y se va haciendo. Entonces, esto es. Aquí comenté yo al principio de que fue mi primera esposa. Mi situación personal es que estuve casado durante 15 años. Mi esposa enfermó de un problema de cáncer y desgraciadamente esa enfermedad fue dura y falleció debido a esa enfermedad. Estuve 4 años viudo y pues en realidad fue una situación difícil para mí, para mi vida, me cambió totalmente el esquema de mi vida, pero pues Dios de alguna manera se las arregló y me mandó para mí una nueva esposa, una mujer que se interesó por mis hijos y por mí y quiso venir a ayudarme a salir adelante con esto. Entonces, ¿qué pasó? Pues inicié una nueva relación. Y muchas de estas cosas que les digo, claro, no se puede comparar una mujer con otra porque son personas totalmente diferentes. O sea, no podemos decir, es igualito o ya sé cómo, ¿no? No hay ese esquema. Pero lo que sí se repite es eso. Cuando nosotros cuidamos de que la mujer se sienta amada, protegida, respetada, ¿sí? Su deseo sexual es realmente abierto, inmenso, ¿sí? Realmente una mujer que se entrega y se dona es totalmente expresiva, entonces eso nos llena a nosotros de satisfacción. Entonces eso es algo muy importante que debemos de cuidar. Bien, pues este es mi testimonio. Entonces, ¿qué hay de esto? Aquí lo importante que debemos de entender, queridos amigos, es que si nosotros identificamos que estamos viviendo una situación de impureza sexual, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Sí? No. Aquí San Pablo nos invita y nos exhorta de una manera fuerte, fuerte, a que nosotros no abusemos de nuestro cuerpo. Y en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 13 al 18, nos dice: el cuerpo no es para el libertinaje sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Todo otro pecado que cometa el hombre le queda exterior. Al contrario, el que tiene relaciones sexuales prohibidas peca contra su propio cuerpo. Entonces, esto es lo que nos dice San Pablo y pues no se queda ahí, sino que le sigue. Nos dice, fíjense, una cosa también importantísima. Nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios puso en ustedes? ¿Entendemos eso? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces dice, ya no se pertenecen a sí mismos, sabiendo que fueron comprados a un precio muy alto. Cristo vino y murió por nosotros, ¿sí? Para lograr nuestra salvación. Ese es el precio que pagó Cristo por nosotros. Entonces, cuando nosotros
ahora sí que devaloramos nuestro cuerpo, estamos siendo, pues ahora sí, desagradecidos con Dios, malagradecidos con Dios. Estamos devalorando la acción salvadora de Cristo. Entonces, San Pablo nos dice aquí, procuren que sus cuerpos sirvan para gloria de Dios. Entonces debemos de cuidar este detalle para que no caigamos pues en esa situación de pecado. Ahora, aquí el catecismo todavía es más fuerte en este sentido. El catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 2339 nos dice: la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o bien se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Entonces, y esto implica una decisión de nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos viviendo en una situación de impureza, caemos en esto y nos dice, bueno, o dominas tus pasiones y te pones en paz, o sea, obtienes la paz, la tranquilidad de tu cuerpo y de tu alma, o si le sigues por ese camino, vas a ser desgraciado. ¿Y por qué desgraciado? Porque una impureza sexual nos puede condenar. ¿Sí? Son pecados que normalmente son pecados considerados como mortales, la mayor parte de ellos, y tenemos que salirnos de esa área, ¿sí?, de pecado, de lujuria, para poder nosotros lograr nuestra salvación. Entonces, un hombre dominado por las pasiones, ¿sí?, es un hombre que realmente se deshumaniza. ¿Por qué razón? Porque es un hombre que busca, a veces desesperadamente, su satisfacción propia, su satisfacción personal. Entonces ve a las otras personas como objetos para lograr su satisfacción. Entonces es una persona egoísta, es una persona que solo piensa en su propia satisfacción, en sus propios intereses. Entonces, ¿realmente queremos ser una persona de ese tipo? Esas personas terminan siendo rechazadas y despreciadas por los demás. Aparte, son personas que dañan a las personas que les rodean. Si es, por ejemplo, tu esposa o tus hijos, los dañas fuertemente desde el punto de vista emocional, psicológico, ¿sí?, si tú actúas de esa manera. Entonces es importante que lo entendamos y que veamos la necesidad de salir de esto. Despierta, levántate, no te quedes ahí postrado en una área precisamente de impureza sexual. Si ya la identificaste, actúa. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente sigue estos pasos. El primer paso que tienes que hacer es acércate a Dios, confiésate, recupera la gracia perdida por el pecado. Acude a la Eucaristía, que es el alimento para tu alma. Intensifica tu oración para que le pidamos a Dios su fortaleza, que nos dé fuerza de voluntad para poder salir adelante de esa situación. Y es muy recomendable que te apoyes en alguna persona de tu confianza para que te ayude, para que te escuche, para que te oriente y en algún momento de crisis esta persona te ayude. Entonces, esas son las recomendaciones que te damos para que puedas tú salir adelante. Ahora, los invito a que tengamos una oración y le pidamos a Dios lo siguiente. Señor,
Tú conoces cuáles son nuestras debilidades. Ayúdanos. Danos la fuerza de voluntad y la fortaleza para lograr dominar nuestro deseo sexual. Sana nuestro corazón y limpia nuestra mente de pensamientos que despierten nuestro deseo sexual de una manera inadecuada. Ayúdanos a vivir nuestra sexualidad de acuerdo al plan que tú has trazado. Amén. ¿Cuál sería el reto de valientes que les ponemos ahora, queridos amigos? Bien, pues de las impurezas que hemos comentado aquí, identifica cuál es la que más está afectando tu vida, ¿sí? Y actúa para que puedas salir de ella. Apóyate en Dios y en algún compañero, como ya fue la recomendación que te dimos. La cita para memorizar de este tema está también tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 7 al 8, y dice: Dios no nos ha llamado para vivir de la impureza en la impureza, sino en la santidad. Por eso, el que no haga caso de esta advertencia no desobedece a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Entonces, importante que recordemos esto. Las preguntas para compartir serían las siguientes. ¿Cuál de estas impurezas sexuales que comentamos han afectado tu vida? ¿Qué has hecho para mantener el control de tus pasiones? Y 3, si no lo has logrado, ¿qué piensas hacer para mejorar este aspecto de tu vida? Pues bien, les agradezco su atención, su participación en esta charla y espero que haya sido de utilidad. Pero bien, y esperamos volvernos a encontrar en otro momento. Muchas gracias y que Dios los bendiga.